Bueno, buenos días a todos. Yo soy el teniente médico Veller con Ignacio y continuando con el módulo de valvulopatías, vamos a ver lo que tiene que ver con con válvula mitral normal. Para empezar, no se puede hablar de válvula mitral normal sin hablar de en realidad la estructura que comprende a lo que es el aparato valvular mitral, que no solo está conformado por las valvas propiamente dichas y el anillo, sino algunas estructuras más. Empezando por el anillo mitral, lo vamos a describir enseguida. Tiene importancia fundamental porque no es una estructura plana, sino una estructura tridimensional, la cual vamos a evaluar enseguida su importancia y las probables complicaciones. Continuando, las valvas mitrales son dos, la anterior y posterior, que la vamos a evaluar a continuación. En tercer lugar están los músculos papilares, que son estructuras ventriculares que ayudan a la coaptación de la válvula, también vamos a hablar de esto, y las cuerdas tendinosas que se anclan a las distintas paredes de ambas valvas y permiten la coaptación adecuada. Entonces el aparato valvular mitral está conformado básicamente por estas cuatro estructuras. Eso quiere decir que alteraciones tanto del anillo mitral, de las valvas, de los músculos papilares, de las cuerdas tendinosas, incluso del ventrículo pueden afectar la función correcta del aparato valvular mitral. Como generalidades, decimos que dentro de lo que es valva existen dos, la valva anterior y la valva posterior mitral. Fíjense que la valva anterior y posterior son distintas. La valva posterior es larga y es fina y representa el 60% de lo que respecta al área de inserción valvular, mientras que la valva anterior es gruesa, ¿sí? Y representa más o menos un 40% del área de inserción. Fíjense que es poco lo que se inserta a la valva anterior respecto a lo que se inserta a la valva posterior. Ahora, si vamos a lo que representa respecto al área de la válvula mitral, cada valva, tenemos que el área que abarca la valva anterior representa el 70%, es más grande que la valva posterior, que es más pequeña y más fina, ¿sí? Por otro lado, otra característica fundamental de la válvula mitral es, fíjense acá, esto es un corte anatómico, esto se llama vista del cirujano, abren la aurícula y ven esto. Fíjense cómo el tejido valvar normal es redundante, ¿sí? Es decir, es un tejido que estaría, entre comillas, sobrando. ¿Por qué? Porque el anillo, ¿sí? Durante la sístole ventricular, es decir, cuando la válvula está cerrada, posee de 4 a 6 centímetros cuadrados de área. Pero, ¿por qué sobra tanto material? Bueno, porque durante la diástole auricular, es decir, cuando el anillo se abre, cuando la valva se abre, mide más o menos 11 a 12 centímetros cuadrados, es decir, aumenta su diámetro notablemente, casi en un 50-60%, y eso explica por qué ambas valvas son redundantes, es decir, exceden en lo que tiene que ver con el tejido que cubren. Por otro lado, si nosotros observamos el anillo mitral, el anillo mitral es tridimensional, observen esta imagen, y tiene esta forma de silla de montar, ¿sí? Nosotros vamos a ver un poquito más adelante que el anillo mitral como tal, como forma de anillo cerrado, no existe en la mayoría de las personas, solo un 20-25%, depende de la literatura que ustedes lean, tiene un anillo valvar completo. La mayoría tienen un anillo incompleto, pero lo que sí siempre se preserva son estas estructuras. Casi el 100% de las personas existen dos trígonos, un trígono anterior y un trígono posterior, que vamos a ver su importancia enseguida. Acá lo podemos ver mejor, acá está la válvula aórtica, acá están las cuerdas tendinosas, y lo que vemos es que las valvas mitrales tienen esta forma, en silla de montar. Esto es un concepto fundamental que lo vamos a repasar enseguida y tiene aplicación práctica más allá de lo teórico, ¿sí? Respecto a lo que tiene que ver con el aparato valvar, fíjense que también tenemos los músculos papilares, que son dos, el músculo papilar anterolateral y el músculo papilar posteromedial, cuyas cuerdas tendinosas van hacia ambas valvas, anterior y posterior. Yo cuando empecé a leer este tema, la verdad es que no me ubicaba muy bien en lo que es anatomía, por eso les explico un poquito más. Esto es anterior, esto es posterior, esto es lateral y esto es medial. Entonces tenemos dos
músculos papilares principales. El posteromedial, que se encuentra aquí, y el anterolateral, que se encuentra aquí. Si nosotros observamos, ambos, esto es valva anterior y esto es valva posterior. Recuerden, más fina la posterior, más ancha la anterior. Ambos músculos papilares envían cuerdas a ambas, ¿cómo se llaman? A ambas valvas, ¿sí? Y fíjense que en la porción media, y esto es importante, de las valvas no hay inserción de músculos papilares. Esto tiene importancia fundamental porque eso evita la obstrucción al flujo, en realidad el shear stress de la sangre, ¿sí? Esta es solo una imagen en Eco 3D, que vamos a hablar brevemente más adelante, que en realidad es el futuro en el presente, donde uno puede evaluar con más detalle lo que es la valva mitral y sobre todo los flujos, ¿sí? Por otro lado, recuerden que dependiendo del corte que nosotros estemos haciendo y a cada nivel, nosotros vamos a ver enseguida que la valva mitral tiene distintos segmentos. Entonces, dependiendo del corte que nosotros hagamos con el ecocardiograma, vamos a tener distintas imágenes. Pero lo que hay que recordar es que la valva anterior es medial y la valva posterior es lateral, ¿sí? Y que dependiendo del corte que tengamos, la valva anterior se encuentra acá, es más larga, más medial, y la posterior siempre es más corta y más lateral, ¿sí? Pero puede representar distintos segmentos, el A1, A2, A3. Vamos a ver a continuación. Respecto al anillo mitral, habíamos dicho, de nuevo, no es una estructura en su mayoría como forma de anillo, sino que la mayoría de las oportunidades es incompleto, solo en un 20% es completo, pero las estructuras que se representan casi siempre son los trígonos. ¿Y por qué tiene importancia esto? Existen dos trígonos, el anterior y el posterior. Y cuando el cirujano va a operar, estas son las estructuras más constantes del anillo mitral. Lo que hace el cirujano habitualmente, o lo que se hace previo a la cirugía, es medir la distancia intertrígonos, y también lo que se hace es, por ejemplo, si nosotros realizamos una plástica mitral o si realizamos una anuloplastía, se realizan los puntos de sutura, sobre todo en estas estructuras, entre otras, ¿sí? Entonces, es importante conocer sus relaciones anatómicas, porque posterior a la cirugía podemos encontrar daño. Por ejemplo, el trígono anterior se relaciona muy cercanamente con lo que es la arteria circunfleja. Es decir, un paciente que sea operado y que posterior a la bomba, al control ecocardiográfico, ustedes encuentren trastornos en la motilidad de la pared lateral o lateroinferior, probablemente esté dañada la arteria circunfleja. Y fíjense que el trígono posterior se relaciona muy cercanamente con lo que es el nódulo auriculoventricular. Entonces, un paciente en postquirúrgico de anuloplastía, sobre todo, o válvulo, o plástica mitral, o incluso reemplazo valvular mitral, puede tener bloqueos auriculoventriculares, ¿sí? Esta imagen representa lo que se denomina cortina mitroaórtica. Fíjense que hasta acá llega la aorta y hasta acá casi indistinguiblemente está lo que es la valva anterior mitral. Esta apertura de 120 grados durante la sístole ventricular, fíjense que, perdón, durante la sístole auricular, permite que el pasaje de sangre sea sumamente prolijo durante la diástole, ¿sí? Es un ángulo que permite la disminución del shear stress. Y acá está lo que yo les decía del anillo. El anillo, en diástole, ¿sí?, es más amplio en lo que es laterolateral, en sus diámetros laterolateral, mientras que es más corto en lo que son sus diámetros anteroposteriores. Ahora, durante la diástole auricular, ¿sí?, perdón, durante la sístole auricular, que corresponde a la diástole ventricular, la sangre va a pasar de aurícula a ventrículo, y la válvula mitral se va a abrir. Esta apertura de la válvula mitral va a producir dos cosas. Una, fíjense cómo el anillo ahora es mucho más grande, representa un 40% más que cuando está cerrado, ¿sí? Esto permite el aumento del área valvular mitral, permitiendo una disminución del estrés al pasaje de la sangre. Por otro lado, fíjense cómo, acá está lo que yo les decía, los músculos papilares se insertan sobre todo en los bordes laterales y mediales de ambas valvas, pero lo que es la porción del centro está respetada, y esto permite que cuando la sangre ingresa al ventrículo tenga menos estrés, ¿sí? Hablemos brevemente de la coaptación mitral.
La coaptación mitral, fíjense que no es tan simple como uno piensa. Como el tejido valvular mitral es excedente, lo que observamos durante la coaptación es que la coaptación se da en los últimos milímetros de lo que son ambas valvas, y son más o menos 3 a 6 milímetros de coaptación. Pero lo que es aún más llamativo cuando uno estudia a la valva mitral es lo bien diseñada que está. ¿Por qué? Porque la válvula en su mayoría es lisa. Ahora, cuando uno estudia estos pequeños segmentos de aquí y los bordes, estos bordes son rugosos, ¿sí? Como dice acá. Eso quiere decir que hace como un mecanismo de velcro. Ambas valvas, tanto la posterior como la anterior, coaptan en los últimos 3 a 6 milímetros, pero lo hacen como si fuera un velcro. Esos bordes rugosos, ¿sí?, evitan que la valva se abra. Por otro lado, el empuje de la sangre hacia adelante y su forma de cúpula asociado al tironeamiento de los músculos papilares permite un cierre hermético, ¿sí? Es una estructura compleja, no es un cierre sencillo, pero mientras más uno lo estudia, más ve que pareciera que es una estructura casi perfecta, ¿sí? Respecto a los músculos papilares, acá en esta imagen se puede ver perfecto lo que hablábamos antes. Hacia atrás, ¿sí?, está posterior, y hacia adelante está anterior, valga la redundancia, perdón. Entonces, tenemos los músculos papilares anterolaterales, ¿sí?, para que ustedes se ubiquen, son estos dos, que habitualmente tienen solamente una cabeza, ¿sí?, y los posteromediales, que son estos, que habitualmente tienen dos o más cabezas, ¿sí? De ahí salen las cuerdas tendinosas que van a las distintas valvas de la válvula mitral, ¿sí? Acá yo estoy equivocado, estoy representado del lado derecho, pero acá sería la válvula mitral. Van a ambas valvas de la válvula mitral, ¿sí? Ahora, lo más sorprendente o lo más destacable de estos músculos papilares es su relación respecto a la irrigación. Si nosotros volteamos esta imagen y corremos levemente lo que es la válvula pulmonar, lo que vamos a ver es esto: la salida de la arteria coronaria derecha, la salida del tronco con lo que es la arteria descendente anterior, y hacia allá atrás la circunfleja. Ahora, si observamos en esta imagen, vemos que la coronaria derecha da la rama posteroventricular, y la posteroventricular da una rama al músculo papilar posterior, ¿sí? Entonces, el músculo papilar posterior está irrigado solo por la coronaria derecha. Entonces, ustedes piensen, si hay una obstrucción en la coronaria derecha, el músculo papilar posterior probablemente se vea afectado. ¿Por qué? Porque no está irrigado por solo una arteria. ¿Bien? Ahora, el músculo papilar anterior, ¿sí?, tiene doble irrigación. Y si ustedes ven, la arteria descendente anterior da un ramo diagonal, mientras que la arteria circunfleja da un ramo, ¿sí?, lateroventricular, ¿sí?, que irrigan al músculo papilar anterior. Lo que estoy queriendo decir es que el músculo anterior tiene doble irrigación. Es decir, que es más raro el compromiso del músculo papilar anterior, mientras que el músculo papilar posterior tiene una única irrigación. Por ello, es más común observar necrosis del músculo papilar posterior durante un infarto y ver insuficiencia valvar por ausencia de coaptación por tironeamiento de lo que es el músculo papilar posterior, o por ausencia de la contracción de lo que es el músculo papilar posterior. ¿Bien? Respecto a Carpentier, Carpentier es un gran investigador que ha investigado profundamente la válvula mitral y ha hecho distintas clasificaciones, entre ellas la clasificación de Carpentier para la insuficiencia, pero también ha dividido la válvula a las valvas mitrales en 6 festones y en 2 comisuras. Esos 6 festones los llamó A y P. A hace referencia a la valva anterior y P a la valva posterior, y de lateral a medial, con lo que respecta sobre todo a los músculos papilares y a las comisuras, lo puso en A1, A2, A3 y P1, P2, P3. Entonces, más lateral y más medial. ¿Bien? Esto tiene importancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque dijimos como antes, la estructura, cuando nosotros la evaluamos con el eco, la podemos cortar en cualquier segmento o en cualquier festón. Entonces, tal vez si yo tengo afectación del festón P3 o A3 y yo estoy cortando de esta manera, no lo vea.
Si estoy cortando de esta manera no lo vea, y si estoy cortando de esta manera tampoco lo vea. Por otro lado, la estructura de nuevo es tridimensional, ¿sí? Entonces, el corte que yo debo hacer debe ser sistematizado y el estudio de la valva mitral debe ser en toda su estructura tridimensional, tanto en lo ancho como en lo largo como en lo alto. ¿Bien? Esto que voy a mostrar a continuación fue tomado de una clase de la ECOSIAC, ¿sí? Donde ellos muestran durante el estudio del ecotransesofágico, si bien esto eh, excede un poco al propósito de la clase, yo les voy a mostrar más o menos cómo hacen parte del análisis de las valvas mitrales, ¿sí? Fíjense, tenemos un 5 cámaras. Acá estamos en lo que es un ecocardiograma transesofágico. Fíjense que estamos a 0 grados. Esto es una vista medio esofágica. Acá tenemos lo que es el ventrículo y acá tenemos lo que es la aurícula. ¿Bien? Nosotros estamos en el 5 cámaras y estamos cortando A1 y P1. Entonces lo que estamos viendo, la valva larga, es A1. Y lo que estamos viendo acá, la valva más corta, es P1. ¿Sí? Lo que hace el ecocardiografista luego es desplazar la sonda, ¿sí? Y lo lleva a un 4 cámaras. Y lo que está viendo es lo mismo, pero lo que está viendo es A2 y P2. ¿Bien? Después, desplazando parcialmente un poco más, lo que encontramos es un 4 cámaras, pero bien posterior, donde lo que vemos es A3 y P3, ¿sí? Bien medial. Lo mismo ocurre en lo que son los ejes de 2 cámaras. Observen que acá yo tengo la valva anterior mitral más larga, ¿sí? Y la valva posterior más corta, y estoy evaluando el segmento principalmente P1 y P3, y lo que tiene que ver con A2 principalmente. Y después el ecocardiografista va a ir cambiando de lugares para evaluar los distintos segmentos. Lo que quiero dejar con esta parte de la clase es el concepto de la evaluación de la válvula mitral debe ser realizada, sobre todo cuando buscamos endocarditis infecciosa, prolapso de la válvula mitral o lo que fuera, por un ecocardiografista experimentado que realice la evaluación valvar de manera sistematizada, porque muchas veces lo que está fallando es solamente un festón de la valva y no lo vemos en cualquier vista. Brevemente acá para describir, esto es ecografía 3D. La ecografía 3D permite observar muy bien, fíjense que en colores más amarillos, marrones, se encuentra lo que está más proximal. Y en colores más bien celestes se diseña lo que es profundidad. ¿Sí? Observen que acá está la valva aórtica, la válvula aórtica, y acá tenemos la valva anterior mitral con sus segmentos A1, 2 y 3, y la valva posterior mitral con sus segmentos 1, 2 y 3. ¿Para qué sirve principalmente la ecografía tridimensional o el eco 3D? Es porque nos permite, más allá de generar estas imágenes tridimensionales, realizar cortes, ¿sí? Como si fueran un tomógrafo. Cortes a 1, 2, 3 milímetros de distancia y poder ver el movimiento de cada segmento posteriormente. ¿Sí? Y esto permite, sobre todo, la evaluación de los flujos. Epa. ¿A dónde me fui? Esto permite la evaluación de los flujos. ¿Sí? Observen que acá tenemos un jet de insuficiencia mitral, que puede ser, a ver, cuando nosotros evaluamos la insuficiencia mitral por bidimensional, nosotros asumimos que lo que estamos midiendo cuando medimos el PISA es bidimensional, y en realidad los jets son imágenes tridimensionales. Cuando nosotros asumimos que esta hemisfera es bidimensional, estamos cometiendo ciertos errores porque tal vez más abajo la hemisfera es más grande o más arriba es más pequeña. Entonces el eco tridimensional permite ver el orificio regurgitante real y por otro lado permite ver esto es con color, la insuficiencia de manera mucho más detallada. Los grandes centros realizan ecografía 3D como complemento a la ecografía 2D y permiten un control mucho más estricto o una evaluación mucho más estricta de la valvulopatía mitral, sobre todo en lo que hace a las insuficiencias. Por último, como vamos a ver en clases siguientes, recordar, la válvula mitral es un complejo, de nuevo, y valga la redundancia, complejo, ¿sí? Que está compuesto por valvas que pueden ser afectadas por endocarditis o pueden ser afectadas lo que es el anillo por ejemplo, dilatación auricular o ventricular,
puede ser afectado los músculos papilares por dilatación ventricular o incluso por infartos. Es decir, cuando nosotros estemos evaluando la valvulopatía mitral, no tenemos que evaluar solo las valvas, sino toda la estructura y el aparato valvular mitral. Muchas gracias.